minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos. Ya estamos junto a ustedes de regreso, nueva hora de actualidad. Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, muy bien, muy buenos días también. Dese la bienvenida, está bien. Ministro, tenemos una larga lista de temas para conversar con usted, pero partamos por hablar por Gendarmería, que depende directamente del Ministerio de Justicia, y hay varias noticias que nos llevan a hablar de Gendarmería, entre ellas el reporte este consolidado hecho por la Contraloría, que detectó una cantidad bien significativa de funcionarios de Gendarmería que salieron del país con licencia. ¿Qué le dice eso a usted? Bueno, en el caso de la licencia, creo que para el gobierno ha sido una situación bien compleja, en el sentido de que, primero que todo, son muchos funcionarios públicos, 25.000 en un comienzo, y el día de antes de ayer la Contraloría da la cantidad de funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad y Gendarmería de Chile también. Uniformados en general, digamos. Uniformados en general, que están en un sistema previsional distinto, que es Capredena y Dipreca. Entonces, por eso la información la cruzan posteriormente a los que estaban en el sistema privado o en FONASA, que se cruzó antes. Y nosotros hemos sido bien claros en esto. En el fondo no corresponde que un funcionario público que está con licencia médica para tener un reposo utilice esa licencia médica para salir del país. Pueden haber casos muy particulares en el que hay algún tipo de justificación, pero eso se tiene que investigar, y lo que creemos es que no puede ser que los funcionarios públicos estén usando ese tipo de instancias para salir del país y en el fondo generar un incumplimiento de sus funciones como funcionarios. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar las acciones anunciadas por Gendarmería respecto de estos funcionarios? Estamos hablando de sumarios que pueden terminar con gente fuera de la institución, y además estamos hablando de una institución que, digamos, no se caracteriza porque le sobre gente. No, tal cual, efectivamente, y por lo mismo es muy indignante el hecho de que los funcionarios públicos, en este caso de Gendarmería, de la planta uniformada, estén realizando este tipo de acciones, porque son 1.000 funcionarios aproximadamente, de los cuales tuvieron una gran cantidad de viajes fuera del país estando con licencias médicas, y que sobrecargan las labores de los funcionarios que están cumpliendo sus funciones. Donde usted dice muy bien, a nosotros no nos sobra gente en Gendarmería, hemos tenido un aumento exponencial de las personas privadas de libertad, hemos ido aumentando las dotaciones de Gendarmería, pero por cierto, eso impacta de manera muy importante para aquellos que están cumpliendo adecuadamente sus labores. Entonces, nosotros conversamos con el director nacional de Gendarmería, el director va a instruir todos los sumarios una vez que llegue la nómina, porque todavía no nos llega la nómina, está solamente la información general. Y una vez que nos llegue la nómina, va a instruir todos los sumarios, y efectivamente, si es que se acredita que la persona no tenía ninguna justificación para salir del país, incumplió su reposo, arriesgan la destitución. ¿Cómo se reemplaza en Gendarmería gente destituida que hoy día cumple funciones y que tiene años de experiencia, etcétera? Lo pregunto porque de verdad hay una forma fluida de reemplazar a esas personas. Todos los años ingresan una cantidad de aspirantes a gendarme y aspirantes a oficiales, tanto en la planta de oficiales como en la planta de suboficiales, y ingresan a la escuela de Gendarmería. La escuela de Gendarmería está en pleno proceso de transformación, además, porque una de las leyes que aprobamos en el último tiempo durante nuestro gobierno es la que transforma la escuela de Gendarmería en una institución de educación superior, y nos permite que ellos tengan una formación mucho más robusta y además obtengan un título profesional o técnico, dependiendo de si son de la planta oficial o suboficiales, y con eso elevar la formación al interior de Gendarmería. Entonces, todos los años hay ingresos, de hecho en el caso de los suboficiales hay más de un ingreso al año, y si esto tiene un impacto muy importante en la dotación, es decir, estamos hablando de 1.000 posibles funcionarios que están involucrados en estos casos. Eso hay que ir depurándolo de todas maneras. Ya vimos cuando... Ya, pero si termináramos en 300, igual es harto, ministro. No, es una gran cantidad. O sea, claro, si alguien puede decir 1.000 es mucho, no, pero depurando vamos a terminar o en 100, igual es mucho. Sí, no, de todas maneras. Como le digo, en el fondo lo que tendríamos que hacer ahí es aumentar los ingresos a la escuela, ¿ya?
para suplir las personas, porque además alguien no llega directamente a trabajar en una cárcel, tiene que tener la formación previa. En el caso de los suboficiales es de 1 año y en el caso de los oficiales de 2 años. Pero como estamos en pleno proceso de transformación, ya tenemos acreditado, de hecho, la Escuela de Gendarmería como institución de educación superior, y una vez que eso se comienza a implementar, que esperamos que sea entre el próximo año y el subsiguiente, van a ser 2 años en el caso de los suboficiales y 4 años en el caso de los oficiales. Uh-huh. Entonces, una cantidad de personas de 1.000 o lo que fuere, de ese orden, para nosotros es un impacto muy significativo en la institución. Decía que tiene la nómina ya, ¿sabes si son personas que trabajan en recintos carcelarios directamente con reos? O sea, ¿se pueden poner en sus puestos de trabajo y saber a qué pertenecen? No, hasta el día de ayer no nos había llegado la nómina. Ah, todavía no, ya. No, hasta el día de ayer no nos había llegado la nómina. Desconozco si llegó a última hora de la tarde. Me lo habría dicho el director de Gendarmería. Entiendo que todavía no llegaba la nómina de cada uno de los funcionarios que está involucrado en estos casos. Solo teníamos esta infografía general que entregó la Contraloría antes de ayer. Ya, solo como para despejarlo, ¿era posible prever una cuestión como esta? Cuando ocurrió el caso de las licencias médicas, los 25.000 funcionarios públicos, nosotros tuvimos ya los funcionarios de Gendarmería de la planta no uniformada, que tienen el sistema previsional, que tienen el regular de las personas. Y ahí, por cierto, vimos, bueno, si tenemos, que eran aproximadamente 300 personas. Si tenemos esas personas en la planta no uniformada, es muy probable que también existan en la planta uniformada. El punto es que nosotros no tenemos la posibilidad de cruzar estos datos, sino que los tiene que hacer el órgano contralor, que fue quien lo hizo, y en ese sentido nos entregó Pero estábamos, por así decirlo, sabíamos que... Esperando la cantidad, no, el número de personas no lo sabíamos. Ya, pero estoy pensando... Anterior a que estallara el caso de las licencias médicas, y probablemente ya escapando a su propio ministerio, ¿no? Porque esto es una cuestión, digamos, bastante generalizada. Porque si no hubiese sido la Contralora, probablemente esto seguiría ocurriendo. Hemos visto aquí una disminución de licencias médicas, hemos visto una gran cancelación, digamos, de paquetes turísticos, incluso también cuanto a las agencias. Si era posible prever, porque esto es como cuando alguien antes le pedía a otro que le prestara una boleta, como que se institucionalizaba algo que era común, pero no por eso era correcto. ¿Era posible prever? Yo creo que, mire, yo he sido funcionario público en dos ocasiones. Ahora en este gobierno y también en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. No, yo en otra ocasión también antes. Y uno tenía algunos antecedentes, habían rumores de personas que hacían malo uso, pero yo creo que no se pensó, o al menos no se tenía una dimensión de lo que eso significaba para el Estado, porque, para darle un ejemplo, en el Ministerio de Justicia, en la Subsecretaría de Derechos Humanos era una persona. En la Subsecretaría de Justicia, que es donde está la mayoría de los funcionarios, si mal no me equivoco, eran 4. Entonces, claro, hay rumores de que X persona podría estar haciendo un mal uso de las licencias médicas, pero cuando uno ve eso a lo largo del Estado, llega a 25.000. Entonces eso es lo impactante de la cifra. Y yo creo que en buena hora que la Contralora haya realizado este cruce, a nosotros nos parece que el mal uso de la función pública socava el Estado y socava sus instituciones. Y lamentablemente lo hemos visto que es muy generalizado, es decir, no solo en el gobierno, sino que es en todas las instituciones y en todos los poderes del Estado. Ministro, déjeme, todavía quedan un poquitito en temas que tienen que ver con Gendarmería y que nos van a llevar también al caso del sicario, que ya en algún momento lo hemos comentado y usted también ha dado su mirada y ha instalado la idea, ¿verdad?, de que por lo menos puede haber habido una negligencia en este caso que tiene a punto de ser formalizada la jueza y que podría eventualmente también ver formalizado a funcionarios de Gendarmería, que al menos están hoy día imputados. En el peor de los casos o en el menor de los casos, como usted decía, por una negligencia. Pero me gustaría entender de qué manera
estuvo ahí mismo el director de Gendarmería hace un tiempo atrás y él dio cuenta de una cuestión que es a lo que lo quiero llevar, que es cuánto más se puede hacer para mejorar todas las alarmas y todos los mecanismos de trasvasije de información entre poderes, particularmente entre Poder Judicial y Gendarmería, cuando hoy día la realidad es que podemos tener personajes de características criminales muy distintas. ¿Ah? O sea, cuando, lo voy a poner en una figura ridícula que ya no es, cuando el fax pega el grito, digamos, y dice, ojo, ojo, aquí va información de alguien sobre la cual hay que tener una reacción, un protocolo diferente. Y lo planteo a propósito de ese caso, pero también por esta idea de que hoy día en la cárcel de máxima seguridad los reos van a estrenar uniforme, que Gendarmería va a inaugurar una sección refaccionada, etcétera, etcétera, que son cuestiones que van en esa dirección, pero miren lo que nos caemos, po. En la falta de probablemente puntos de un protocolo que den cuenta de que hoy día tenemos reos que son de naturaleza distinta. Que no es lo mismo mandar una información por un reo, por un imputado que se robó una gallina, a una información por un imputado o un formalizado o alguien que va camino a la cárcel por haber participado en un asesinato. Sí, siempre es muy importante poder ir identificando las distintas brechas que uno tiene respecto al problema que quiere enfrentar. Ajá. En ese sentido, a raíz de lo que ocurrió con la persona imputada por sicariato, que debería estar en prisión preventiva y que no está en prisión preventiva por hechos que están en investigación, ¿ya? Pero esa persona, después de una investigación penal y una investigación policial, sobre todo muy precisa, se logró poner a disposición de los tribunales y esa persona fue ordenado su ingreso a prisión preventiva y no se encuentra en prisión preventiva por, como le decía, hechos que están en investigación. A raíz de aquello, estamos revisando si en las comunicaciones entre Gendarmería, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, o para ser más preciso, entre el Ministerio Público, los tribunales de justicia y Gendarmería, que ese es como el circuito en este tipo de situaciones, efectivamente ahí en la última sesión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal que realizamos con único tema sobre esto, aprobamos un plan de acción para reforzar esas medidas, ¿ya? Para reforzar las comunicaciones en materia de crimen organizado. ¿Por qué? Porque, tal como usted decía, no podemos tener el mismo sistema de comunicaciones que teníamos para el común de los reos, sino que tiene que haber un sistema primero con identificación más precisa de las personas que están ingresando, saliendo o cambiando su situación al interior del sistema penitenciario, pero para eso esas alertas tienen que venir de los poderes o de los órganos que están realizando la investigación y tomando las decisiones. Ministerio Público, Policía y Poder Judicial, digamos. Exacto. Entonces, por lo mismo, tiene mucho sentido que el sistema de justicia penal es un sistema. Y la coordinación de este sistema es muy clave para enfrentar situaciones de crimen organizado. Y ahí aprobamos un plan de acción. En este plan de acción vamos a tener un protocolo reforzado en materia de investigaciones y de ingresos a los establecimientos penales para personas vinculadas con crimen organizado. Pero no solo ingresos, sino que todo el circuito, cualquier traslado que pueda haber, cualquier medida. Entonces ahí reforzar las comunicaciones, pero también reforzar los chequeos y contrachequeos respecto a cualquier modificación del régimen de estas personas. Y este plan de acción, que tiene también otro elemento, vamos a convocar a la Comisión Coordinadora en 2 semanas más. Bueno, eso fue en una semana más ya. Vamos a tener una nueva sesión de la Comisión Coordinadora para ir dándole seguimiento a cómo se va implementando este plan de acción. ¿Ya? Lamentablemente no puedo dar tanto detalle del plan de acción porque como es para crimen organizado, de hecho la sesión la hicimos reservada. Es mejor que no se sepan. La hicimos sin asesores. ¿Ya? La Comisión Coordinadora funciona, la preside el Ministro de Justicia y está la Presidenta de la Corte Suprema, subrogante en este caso, el Fiscal Nacional, las policías y Gendarmería. Y hicimos la sesión sin asesores, de manera reservada, aprobamos este plan de acción que ya habían trabajado previamente. Para evitar filtraciones. Para evitar filtraciones, pero además también para que es muy importante que
si vamos a tener aspectos reforzados en todos estos procesos, que esos procesos no los conozcan las personas a las cuales estamos tratando de que no generen ninguna vulneración al sistema. Otra cosa que también le ha provocado cierto dolor de cabeza al Ministerio y a Gendarmería ha sido la identificación de los reos extranjeros, ¿no? Ya hemos visto lo que ocurrió con uno de los que formaría parte de la cúpula del Tren de Aragua, que fue identificado particularmente por la astucia de un sabueso de la PDI, como le dicen a los que están ahí como mirando algunas cosas. ¿Cómo se puede mejorar una cuestión que sabemos además es compleja cuando se trata particularmente de países como Venezuela, con el que cuesta mucho tener intercambio de información? Sí. En esto hemos dado pasos importantes. ¿Ya? Yo creo que eso es significativo que la ciudadanía lo sepa. Desde el año 2023, producto de una instrucción del fiscal nacional que le practicó a sus fiscales, nosotros nos coordinamos con la Fiscalía Nacional y tenemos un punto del registro civil dedicado a realizar los enrolamientos en el Centro de Justicia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces cuesta que se entienda esto, yo lo he tratado de explicar bastante, pero no es sencillo, creo. Los extranjeros indocumentados no tienen ningún tipo de... O sea, los extranjeros que ingresaron ilegalmente a nuestro país y se encuentran indocumentados no tienen ningún tipo de documentación, claro. Llegan siendo imputados por un delito y como no tienen ningún tipo de documentación y no tienen registros en ninguna base de datos nacional, ¿ya? No es posible saber quiénes son. Lo primero que tiene que hacer el Estado ahí es tomar sus datos biométricos, es decir, sus huellas dactilares y su rostro y sus datos de rostro, ¿ya? Un registro biométrico que nos permita ingresarlo a la base biométrica que tenemos todos nosotros en nuestro país, ¿ya? Y que está a cargo del registro civil. Eso funciona bastante bien en el caso de todos los chilenos y chilenas y de aquellos extranjeros que están de manera legal en nuestro país, pero no funciona porque no tenemos esos registros en el caso de los extranjeros indocumentados. Entonces, cuando el fiscal nacional le da esta instrucción a sus fiscales, nosotros disponemos del registro civil en el Centro de Justicia, que es donde hay mayor movimiento y además una coordinación a nivel nacional. Y esto ocurre desde el 2023. Con eso, desde el 2023, cada vez que el Ministerio Público lo solicita y los tribunales lo ordenan, nosotros realizamos el enrolamiento de los extranjeros indocumentados por parte del registro civil. Y con ese enrolamiento tenemos sus datos biométricos, ¿ya? Y se les entrega un RUN provisorio. Primero se contrasta de que efectivamente no está en ninguna base de datos del registro civil y se les entrega un RUN provisorio. Eso está funcionando desde el 2023 y nos permite tener hoy por hoy de los 9.000 extranjeros que hay en nuestras cárceles y de los que se encuentran indocumentados, a la gran mayoría con registro biométrico. Digo la gran mayoría porque esto está funcionando desde el 2023. ¿Ya? Lo que pasa es que, y perdón que lo interrumpa, ministro, pero una de las preocupaciones más marcadas ha sido el hecho de que algunos terminan siendo calificados como primerizos, pero son delincuentes muy avesados, ¿no? Y por lo tanto esto genera evidentemente una preocupación, como fue el caso de lo que vimos en estos últimos días con el líder del Tren de Aragua, uno de sus líderes. Sí, le agradezco mucho la pregunta porque además me permite explicar otro aspecto que hemos estado realizando. Entonces, una cuestión es que podamos tener sus datos biométricos e ingresen a la base de datos. Eso nos permite el día de mañana cruzarlos con las bases de datos internacionales y saber si la identidad, el nombre más que todo, porque lo más relevante son los datos biométricos. Uno puede decir que se llame de X forma, pero la huella dactilar y su rostro son únicas. Son únicas, claro. ¿Ya? Entonces eso nos permite cruzarlo con bases de datos internacionales. Pero lo segundo es que, tal como usted dice, cuando ingresan, como no tienen ningún tipo de antecedente, no tenemos antecedentes para poder clasificarlos penalmente. Y eso es muy relevante para el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario tiene reos de máxima peligrosidad, de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad, incluso tiene 3 clasificaciones dentro de los de mediana peligrosidad y de baja peligrosidad, y también tiene clasificaciones, ¿ya? Entonces, cuando sabemos si tienen antecedentes previos, sabemos si tienen alguna vinculación con alguna banda previa, podemos clasificarlo. Están en un tiempo en un módulo de clasificación y se van a un módulo específico para que no contaminen al resto, ¿ya? Como de estas personas no tenemos esos antecedentes, aquí es clave la cooperación internacional. Y uno de los aspectos que nosotros como país hemos liderado
¿ya? De hecho, formamos parte de los comités ejecutivos a nivel internacional de varias instancias porque nosotros lo hemos impulsado y venimos hace varios años diciendo, mire, necesitamos que las bases de datos de los distintos establecimientos, o sea, de los distintos sistemas penitenciarios estén conectadas para, si ingresa una persona extranjera indocumentada en cualquiera de nuestros países de la región, nosotros podamos consultar, ojalá en línea, para poder saber si esa persona se encontró en algún establecimiento penitenciario de la región y qué clasificación tuvo en ese establecimiento penitenciario e incluso hacer inteligencia penitenciaria. Como todas estas cosas de cooperación internacional son procesos más lentos de lo que uno quisiera, hemos ido avanzando y de hecho en el programa para combatir el crimen organizado a nivel transnacional que tenemos en América Latina con asistencia técnica de Europa, ya se está institucionalizando la red de cooperación penitenciaria para tener este sistema. ¿Ya? Y de hecho se ha aprobado con algunos países este sistema y esperamos que esto pueda ponerse en línea lo más pronto posible. Ministro, se devuelve un poquito al tema del sicario, pero probablemente al tema de fondo, y está todo esto que usted está diciendo ahora y lo que le hemos preguntado está de alguna manera relacionado. Una de las primeras sospechas que se levantó cuando supimos la noticia de la libertad de este personaje era la posibilidad de que aquí hubiera abiertamente corrupción. En el fondo, el gran temor siempre instalado de extorsiones o de pagos directos dentro del sistema judicial. Yo le diría que la primera sospecha que se instaló fue que nos habían hackeado los sistemas. Esa fue la primera sospecha, es claro. verdad. Bueno, la segunda, pero da lo mismo, póngamela en el top 5 si quiere. Pero a todos nos saltó la alarma de que aquí pudiera efectivamente ser un gran ejemplo y ya público de pagos y que esos pudiesen venir del crimen organizado. ¿Usted tiene descartado eso? No, nosotros no todavía lo tenemos no está descartado. No lo tenemos descartado. Yo creo que en esto hay que ser muy prudente. Ni en el caso del Poder Judicial ni en el caso de Gendarmería. Hemos sido bien claros en lo siguiente. Aquí todas las opciones, para este caso en particular, son malas opciones. Así. Uno podría decir, la mejor opción es que haya sido esto fruto de la negligencia, porque implicaría de que no tenemos corrupción con cooptación por parte del crimen organizado en o nuestro sistema judicial o en nuestro sistema penitenciario. ¿Ya? Pero la negligencia es una muy mala opción. Lógico. También. Sí, claro. Y una muy mala opción en términos administrativos, incluso pueden constituir ilícitos de carácter penal, tal como lo está investigando el Ministerio Público. Pero como hay investigación penal en curso, uno no descarta ningún escenario hasta que esa investigación no vaya decantando. Hoy por hoy tenemos personas imputadas y esas personas, el paso siguiente es que sean formalizadas por algún delito. Ahí ya vamos a saber qué es lo que ocurrió. Puede ser algún delito culposo, es decir, negligencia en la acción funcionaria o eventualmente puede haber algún tipo de corrupción, ¿ya? Que es un escenario más complejo, porque implicaría de que efectivamente todo esto estuvo coordinado y digitado desde una banda de crimen organizado desde afuera. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy no descartamos ninguno de esos escenarios y lo más prudente en esto es esperar que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público nos vaya dando las luces respecto a cuáles son las hipótesis investigativas que tiene el Ministerio Público para saber qué fue lo que ocurrió en este caso. Es bien importante en esto llegar muy al fondo de lo sucedido, porque eso también nos permite, no solo en el proceso que estamos haciendo para perfeccionar nuestro sistema, también tomar medidas de otro tipo para reforzar nuestro sistema de probidad. Tengo una pregunta respecto de la nominación fallida para el cupo que dejó Ángela Viván con la Corte Suprema, la del abogado y académico Álvaro Vidal. Si él tenía acciones judiciales, ¿verdad?, y enfrentamientos en tribunales por las razones que fuera, en este caso amenazas, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, una acción de parte de su expareja, ¿no estaba toda esa información sobre la mesa, ministro, que podría haber sido perfectamente permitido anticiparse a que iba a ser un nombre que iba a generar los inconvenientes y a la larga tener que retirarlo? O sea, el problema de esta nominación es que los antecedentes surgieron posteriormente a la nominación del candidato. ¿Ya? El Ejecutivo ingresó el nombre el día 22 de julio, ¿ya? Y las acciones judiciales se presentaron
entiendo que el 25, entre el 25 Claro, pero y el había una 27. denuncia que parece que era del 1 de julio. O sea, esto tenía una historia para atrás. No digamos, teníamos ningún antecedente de una denuncia. Lo que hay, de hecho, son querellas que presentaron mutuamente Sí, el candidato y su expareja, sí. y son antecedentes posteriores a la nominación. Entonces, en ese sentido, nosotros primero recibimos una quina de personas que cumplen con todos los requisitos después de un concurso que se hace por parte de la Corte Suprema. De esa quina, el Ejecutivo escoge uno de los nombres después de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas en el Congreso, y cuando lo presentamos no había ninguna de estas dos querellas presentadas. Entonces son hechos que ocurren, o mejor dicho, son acciones que se toman posteriormente a la presentación del nombre en el Senado. Déjeme preguntarle, porque además él o quien sea ya, porque no va a ser él, ingrese en ese cupo, reemplaza a alguien que salió por una situación extremadamente escandalosa. ¿Qué antecedentes adicionales hoy día se revisan para los candidatos a la Corte Suprema a partir de lo que aprendimos, si es que aprendimos, del caso Ángela Vivanco? Bueno, están las inhabilidades legales. En el fondo, esas son las personas que no cumplen con... Pero esas existían cuando Ángela Vivanco también Claro, fue nombrada. claro, Por claro. eso digo, adicional a lo que ya Claro. se hacía. Como No, elecciones. adicionales hoy por hoy no existen. No ¿ya? existen. No existen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es tramitar un proyecto de reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramiento. Ya, pero políticamente uno puede tomar algunas precauciones, pues, ministro. Claro, pero usted me está hablando de antecedentes Sí. formales que podamos tomar adicionales. No hay, porque son los mismos requisitos que los que existían cuando se postulaba Ya, pero antes. ¿y criterios? Bueno, lo que ocurre es que... Porque en el fondo lo que sería preocupante escuchar es que si no logramos cambiar la ley, no vamos a cambiar en nada el criterio de selección, aunque sea como criterio, juicio en la toma de decisiones. Sí, es muy relevante en esto entender que los procesos de nombramiento de un ministro de la Corte Suprema son procesos de nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado. Se hace un concurso en la Corte Suprema, de ese concurso se elabora una quina, de esa quina se le presenta un candidato al presidente de la República, el Ejecutivo designa a una persona de esa quina y el Senado lo acuerda llega al acuerdo por 2/3. ¿Qué es lo que ocurre? Es que vemos que los niveles de escrutinio, sobre todo públicos, hoy por hoy son mayores. ¿Ya? Y nosotros tenemos en consideración esos escrutinios. Ya, ahí hay un y de criterio. hecho, por lo mismo, hemos retirado el nombre y no lo hemos sometido a la votación por parte del Senado. ¿Ya? Y por eso, ante estos hechos que ocurren con posterioridad a la nominación, nosotros vemos que se dificulta o se puede distraer de lo importante que es la nominación de un candidato a la Suprema. El ministro de Justicia y Derechos Humanos conversando esta mañana con nosotros. Ministro, gracias por venir aquí a Infinita. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro.